Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que lo veas por streaming, en el lugar donde estés, a un programa nuevo de Postdata por elobservador.com.uy. Hoy con un político, funcionario, veterinario, Álvaro Delgado, secretario general de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido. Gracias, Oscar. Un gusto estar acá. ¿Cómo ves Uruguay en el 2023? Yo soy biológicamente optimista, pero mucho más que eso. Tengo Sí. datos. Uno cuando está en el gobierno y tiene la capacidad de ver el panorama más global de todo el ministerio, el funcionamiento de la economía, las políticas sociales, el Uruguay entero, porque además yo recorro mucho el país Sí, te veo. permanentemente. Veo que el nivel de inversión que está habiendo en Uruguay, estamos hablando de un 25% más que en el 2019. Claro. Con una baja de desempleo importante. Tenemos 3 puntos menos que cuando agarramos el gobierno, a pesar de la pandemia. Sí. El Uruguay terminó el 2022 con un crecimiento del 5% del PBI. Esto no es común en el mundo, es más, por encima de las proyecciones. ¿La inflación cómo estamos? Y vamos a ver las cifras ahora finales, pero va a andar cerca del 8 y pico por ciento. Y que lo además que se está generando mucha expectativa de mucha gente nacional en invertir. Obviamente esto genera empleo, pero sobre todo mucha gente internacional que está viendo en Uruguay, que me tocó a fin del año pasado, el 2002, cuando estuve en Washington por algunas reuniones oficiales y en Nueva York, en las Naciones Unidas, ver y notar con un nacionalismo orgulloso, Sí. y lo digo esto con mucho respeto, cómo en realidad de afuera nos miran mucho mejor de lo que nos vemos a veces a nosotros mismos. Entonces el manejo de la pandemia, cómo el gobierno con la ciencia interactuó para sobrar la pandemia, la estabilidad política, porque más allá de las situaciones, la estabilidad política, la elección de partidos políticos que se suceden en el poder. Me tocó encabezar la transición del gobierno del Frente Amplio, después de 3 periodos del Frente Amplio, al gobierno de una coalición de partidos que lidera el Partido Nacional y Luis Lacalle Pou. Y no hubo un problema, y en ese momento recuerdo que antes de asumir Vázquez invitó a Lacalle Pou a la asunción de Alberto Fernández. Sí, señor. O hay libros que presentan varios expresidentes, o mesa redonda que presentan expresidentes de diferentes partidos políticos. Eso es el Uruguay. Estabilidad política, seguridad jurídica. Nosotros estamos hoy generando y desarrollando parte de contratos de inversión de la administración pasada, y esperemos que la próxima haga lo mismo con la nuestra, porque tiene que ver, más allá de que coincidas o no algunos perfiles, seguridad jurídica es una clave en un país chico. Fundamental, sí. Yo creo que los indicadores en general del Uruguay de desarrollo humano, de transparencia, de nivel de democracia, de separación de poderes, de independencia del Poder Judicial. No reelección. La no reelección inmediata, lo cual te da más libre. Periodo de 5 años sin elecciones en el medio, con lo cual te da más tiempo para programar cosas, para poder llevarlas a cabo y para que la gente después defina con más criterio. Hoy, hace un rato hablaba con la ministra de Economía, y en realidad terminamos el año, obviamente Uruguay no perdió el grado de inversión a pesar de la pandemia que acorraló el mundo, y Uruguay tuvo un modelo muy particular, muy uruguayo, manejó la pandemia con la libertad responsable, que después quizás alguna cosa toquemos de eso. ¿Cómo no? Pero sin confinamiento, sin lockdown, sin nada de eso, tratando que la economía siguiera viviendo y la gente siguiera viviendo con ayuda social. Y Uruguay mantuvo el grado inversor, pero además Uruguay en este momento tiene la nota más alta desde que se recuerda de todas las calificadoras de riesgo, alguna calificadora de riesgo. Eso te hace que es un país que lo miren de afuera, a pesar de ser un país pequeño, con esta estabilidad. ¿Y sabe lo que nos está pasando? Por lo menos me está pasando a mí, que recibo todo el tiempo inversores que vienen a presentarse y a mostrar interés de toda parte del mundo, no solo de Argentina, que obviamente hay muchos, porque incluso hay una asociación de empresarios argentinos en Uruguay, particularmente en Punta del Este, donde no solo invierten, sino fundamentalmente están viviendo, ¿no? De muchos europeos. La verdad me sorprendió cómo la guerra de Rusia y Ucrania generó mucha incertidumbre y mucho miedo, porque es una guerra europea. Nosotros la vemos muy lejos, pero es una guerra europea. Y bueno, y eso que Uruguay le genere estabilidad política, niveles
de conflicto administrables, de seguridad jurídica, tranquilidad, seguridad Sí, pública, todo eso porque en le Uruguay hacen la venir a invertir. república funciona, la división de poderes La funciona, independencia del Poder la Judicial. independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo funciona. Digo, cuando ves que no solamente en mi país, sino en América Latina no funciona la república. Mirá lo que pasó en Perú hace una semana. Bueno, por Cosa eso impensada, hablo del impensable en nacionalismo Uruguay. orgulloso. Es decir, Sí, bueno, nosotros no somos mejores que nadie. Uruguay, viste que es en eso el bajo perfil, pero yo siento me pasó cuando estuve en esta gira, que de afuera nos veían con mucho más sí. expectativa y te dirigía en una palabra que capaz suena soberbia, pero no lo quiere ser, en muchos casos con admiración. Y la verdad recibí muchas felicitaciones por el país y Sí. por el gobierno, las Ujú. dos cosas. Sí, Y sí, por el claro. liderazgo del presidente, ¿eh? Sin duda, que se ha bancado Y por el todas las liderazgo del tormentas. presidente, Sí, sí, vamos a sí. decirlo. Mercosur. Yo estoy de acuerdo con Uruguay, aunque le duela a la Argentina, pero Brasil, Argentina no pueden venir a decidir qué hace Uruguay con los tratados de libre comercio. No. El otro día di una charla para el Rotary en el Barbadomos, Sí, que es una república es una cosa divina eso. divina. Y dije esto, yo estoy a favor del uso de la soberanía de Uruguay como estoy a favor del uso de la soberanía de la Argentina. Son países soberanos y tienen que tener la soberanía en todo sentido. Y no tengo que pedir permiso a Argentina, ni a Brasil, ni a Bolivia para hacer un negocio con China. ¿Por qué? Mira, Oscar, a ver, Uruguay pertenece al Mercosur, fue fundador del Mercosur. Sí. Hay norma al Mercosur, lo que pasa que los propios países integran el Mercosur, hay normas que no la tienen, por lo menos Uruguay integrada a su derecho positivo, con Sí, lo cual no las obliga. Pero también hay violaciones permanentes de las propias normas del tal Mercosur por cual. parte de nuestros socios. Uruguay, digo, integra el Mercosur no es ni un mercado común, No, 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 ni es una zona aduanera, es una unión aduanera imperfecta. Tan imperfecta que de hecho hay 3 aranceles externos, tal cual. acordados bilateralmente. Perdón, y yo salgo de Buenos Aires, tengo que hacer migraciones, aduanas. Llego a Uruguay, tengo que hacer migraciones y aduanas. Yo tengo 2 hijos, los dos viven en Europa hace muchos años y este año recorrí 4 meses de Europa con mis hijos en auto. Qué Nunca me lindo, qué pidieron lindo. nada. Nunca me Nada, pidieron no una pasa. cédula, un pasaporte, Entonces, nada. Uruguay, a ver, el Mercosur nunca maduró en ese sentido. No, Obviamente, a veces la dispersión de las velocidades y muchas veces las situaciones propias de la interna de cada país condicionaron el avanzar conjunto al Mercosur. Nosotros lo que estamos pidiendo nosotros no queremos abandonar el Mercosur, queremos flexibilizar el claro. Mercosur, modernizar el Mercosur. Y es más, queremos ser la cabecera de playa para que aquellas cosas donde Uruguay entiende que hay que abrirse al mundo, porque el mundo está funcionando así Sí, por sí. bloques y por tratados de acuerdos comerciales o de preferencias arancelarias, la verdad que lo que queremos es ir primero porque estamos más apurados y Sin porque duda. en realidad tenemos condiciones de competitividad y porque hemos hecho todos los deberes, nos han puesto nota, pero necesitamos subir de grado, Sí, sí. vamos hablando en esos términos, y sentimos a veces que los demás miembros van a otra velocidad. Entonces decimos, bueno, nosotros vamos por acá y ojalá después todo el resto del Mercosur termine acompañándose a una negociación de bloque. Tal cual. Con la Unión Europea, por supuesto, como bloque, pero Sí, sí. mañana con China, con el Tratado Transpacífico o eventualmente con algún acuerdo comercial de Estados Unidos. Ahora hay una iniciativa qué de no? Biden que nos parece interesante, que Uruguay suscribió. 12 países en América Latina suscribieron. Solo 2 no tienen TLC con Estados Unidos, que es Ecuador y Uruguay. Bueno, también hay una oportunidad ahí. Sí, sí, Y me claro. parece que comerciar con todo nos abre la cabeza, Sin nos duda. da posibilidades y sobre todo nosotros tenemos que pensar en nuestra gente. Sí, sí. Tiene que ver con Uruguay es un país exportador, Sí. como posibilidades de desarrollo. El Parla Sur, edificio precioso sobre la costa. Hay, y esto lo averigüé, parlamentarios de Brasil que nunca vinieron y están cobrando, de Argentina que no conocen el palacio y están cobrando. Digo, ¿para qué? Porque somos todos países de alguna manera de una economía. Yo no voy a hablar de los demás. Lo que puedo decir es que los integrantes del Parla Sur de Uruguay, de cualquier partido político, son miembros del Parlamento actual, no se eligen aparte No, claro. y además cobran el sueldo de diputado De o de uno solo. senador y además trabajan en el Parla Sur. Sí. Así que no hay sueldo extra.
me parece que también tiene que ver con parte de cómo somos. Sí. ¿Cómo somos? El otro día en la charla del Rotary, primero hablé de por qué estoy en Uruguay y todo lo demás, y alguien me pregunta, Octavio, me acuerdo, cómo veía a los uruguayos. Y le dije, creo que tienen la autoestima baja. Siguen hablándome del paisito que usó Benedetti como una poesía, como una expresión poética, y se hizo carne en el uruguayo. El paisito no es un paisito. Yo creo que es un gran país de Sí, dimensiones chicas, sí. con 3,5 millones de población, pero con un potencial impresionante. Impresionante. Y con base, por eso insisto, de afuera nos ven mucho mejor. Sí, Y Uruguay en realidad tiene ese tema tan uruguayo de que a veces no le gusta demasiado premiar el éxito o en realidad trata de un país que en realidad tiene una base muy igualitaria en muchas sí, cosas, sí. con mucho sentido social, que yo comparto y me parece que es parte de un activo del país. ¿Sabes lo que pasa? En muchas cosas hemos ido incorporando, capaz que medio polémico lo que digo, lo mejor de Argentina. Ujú. Eh, Me lo dijo el viejo Valle. El mejor presidente de Uruguay fue Néstor Kirchner. no sé, fuimos Sí. incorporando en la agricultura uruguaya gran parte del desarrollo agropecuario, fundamentalmente agrícola, Ujú. vino acá a raíz de inversiones argentinas. Sí. Esta migración que estamos dando residencia cerca de 9.000 residencias por año Argentina. Estamos en 1.000 y pico, 2.000, y a partir Sí, de la sí. pandemia se disparó en 6.000 y ahora creo que estamos en 8.000 y pico, casi 9.000 de residencias por año. Son gente Sí. de todo tipo, pero hay mucho de migración calificada. Cuando hablo calificada, hablo en términos de son jugadores globales, porque Argentina tiene empresas globales, jugadores Sí. mundiales que se destacan en el mundo en sus inversiones, que tomaron como base en vez de Buenos Aires, Montevideo o Punta del Este. Sí, sí. Y que de acá viajan al mundo, pero trajeron sus familias. Y eso arraiga y nos prestaron también obviamente, como les agradecí cuando fui a hablar el otro día en el Museo Achugarri, que es una Ah, sí. maravilla, una maravilla. Hicieron una despedida del año y me tocó hablar, me invitaron. Les agradecí por la contribución que han hecho al país, porque también nos obligaron a generar oportunidad de desarrollo, Sin duda. porque entre otras cosas mucho de lo que está en Punta del Este obligó que Punta del Este empiece a dejar de ser una ciudad de 2 o 3 meses, sino para una ciudad con servicio todo el año de calidad, Sí. sino que además yo le dije gracias por prestarnos o compartir un pedazo del corazón. Y es cierto, porque todo eso que viste lo financió Achugarri. Con Carlos Sot, que es el arquitecto Carlos Sot, y uruguayo está más famoso en el trayendo mundo. muestras de todo el mundo de primer nivel. Por eso, si Uruguay, Punta del Este en particular, digo, se dieran cuenta que está cerrado de marzo a noviembre, más o menos, en cantidades masivas de gente, hicieran de todo Punta del Este una ciudad universitaria, sería maravilloso. Bueno, hay Pero algunas con ideas de trabajar. convenios con Oxford, con Harvard, con la Sorbonne en París. Digo, ¿por qué no? Estamos en eso. Yo en Estados Unidos estuve con la Universidad de Georgetown. Ah, Y como ahora viene la Universidad de Harvard, cambia la sede de Buenos Aires a a Montevideo. Montevideo. Les hablé por el prestigio que tiene Georgetown y además hay un argentino, Alejandro Weiner, que en realidad está liderando el Instituto para América Latina de la Universidad de Georgetown, que ha formado la gran mayoría de los líderes de América Latina. Sí, sí. Poder generar algún tipo de curso o empezar por un seminario en Uruguay. Estamos viendo me dijeron que sí. Ya en una cena en el Council of America, que eran una serie de empresarios que están invirtiendo, quieren invertir en Uruguay, que dio una charla sobre condiciones de inversión en Washington, ya se comprometieron a financiarlo. Sí. Entonces me parece que es poner una pata del primer nivel académico del mundo, sobre todo Tenés pensando campus. en lo que viene. Uruguay tiene un desarrollo, a ver, más allá de lo tradicional, Uruguay tiene un desarrollo potencial Sí. en materia de tecnología y la información, Sí. de ciencia, innovación, de tecnología. Estamos haciendo ahora un hub, Uruguay Innovation Hub se llama, es un hub de innovación que lo está haciendo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, que estamos generando todas condiciones para armar un polo de desarrollo de tecnología y la Sí. información de primer nivel. Estamos elaborando una ley para, vamos a decirlo entre comillas, importar talentos, porque tenemos hoy una
una oferta negativa en base de mano de obra. Hay una demanda muy superior de la oferta que hay de Sí, gente sí, vinculada claro. a la tecnología de información. Sí. Uruguay es el primer país de América Latina ponderadamente en exportar servicios de tecnología de información a Estados Unidos. Entonces, tenemos en ciencia, en tecnología, en lo que se viene inteligencia artificial, Sí, Big sí. Data, tenemos todo un desarrollo por delante y Uruguay tiene las condiciones, tiene los talentos y tiene la oportunidad para hacerlo. Además de todos los temas tradicionales, ¿no? Las inversiones. Sí, sí. Hidrógeno verde, sin duda, es uno de los temas. Mi movilidad eléctrica son los temas que están arriba de la mesa y ya estamos captando inversiones. Van a ser millonarias, sobre todo en hidrógeno verde. Y además algo que en este viaje vi que habían valorado mucho y que acá pasó medio desapercibido. Como este es un programa que se ve en todas partes del mundo, Sí. lo podemos decir. A veces en Uruguay no se valora en la dimensión, pero Uruguay empezó a transversalizar las políticas ambientales, donde hoy la política ambiental es un activo que está vinculado a cualquier tipo de decisión Sí, sí. económica, arancelaria, termina siendo a veces condicionamientos no arancelarios, ¿me entendés? Sin duda. Para acceder a mercado, no ni siquiera para que te paguen más, para poder acceder. Y Uruguay es el primer país del mundo que emite un bono de deuda soberana, que se llama bono verde, lo emitió en octubre del año pasado, fin de octubre del año pasado, por 1.500 millones de dólares, hubo oferta por 4.000 millones de dólares, 180 cuentas participaron, Sí, Estados sí. Unidos, Europa, y además un bono que tiene una condición muy especial, y así está definido, que se llama Step Up o Step Down, que es el bono, en realidad, en la medida que se van cancelando, Sí. las tasas del bono, en realidad, si Uruguay cumple por encima de las metas que tenía el cumplimiento de las metas ambientales, Claro. la tasa baja. Obviamente, si es a la inversa, la tasa sube. Entonces, eso demuestra en el país también no solo que es innovador el país y vincula las garantías ambientales en todas las políticas públicas, esto lo lidera el Ministerio de Economía, Sí, sí. pero además la gobernanza, esto es economía, industria, ganadería y medio ambiente, Sí. el Ministerio de Medio Ambiente, sino que además demuestra confianza en el país. Confianza, obviamente, en la emisión de una deuda soberana, pero confianza en que Uruguay está comprometido a todo nivel, liderado por el Ministerio de Economía y el de Ambiente, a cumplir con las metas ambientales. Sin duda, yo que recorrí bastante Uruguay, casi todo, te diría. Paso por Tarariras y me emociona ver la cantidad de molinos produciendo energía que hay. Entre Carmelo, Conchilla, Tarariras, digo, está lleno. Lo que pasa que entre la hidroeléctrica y las renovables, Claro. ya sea las renovables, los molinos de viento, o sea, Sí, todos sí. los aerogeneradores, o la biomasa, o la energía fotovoltaica solar, Uruguay está en materia de energía eléctrica, yo creo que cerca del 95-97% de energía que produce viene de ahí. Sí, En sí. realidad las centrales a fuel oil se prenden muy poquito. Se prendieron cuando hubo que exportar la energía a Brasil, Sí, sí. una oportunidad, y ahora estamos usando además una central de ciclo combinado que combina fuel oil con gas natural. Yo al principio, cuando empiezo a interiorizarme de la política uruguaya, estaba en desacuerdo que aunque no hubiese reelección, digo, porque el presidente Luis precisa más de 5 años para desarrollar todo lo que tiene planeado, y alguien en una comida en Punta me dijo, no, porque si vos tenés reelección inmediata, los últimos 2 años del mandato te pasás haciendo campaña para que te reelijan, cosa que pasa en casi toda América Latina. Acá no. Acá trabajás, Luis Lacalle Pou va a ser presidente hasta el último día del mandato. Sí, Sin pensar en la candidatura, no. pero pensando en algo mucho más grande, ¿no? Que el Claro, proceso continúe. tal cual. O Sí. sea, ser merecedores de la confianza de la gente para que la gente renueve Sí. esa confianza para que el proceso no termine con la calle Pou No, presidente, no. sino que empiece con la calle Pou presidente. Claro. Pero- Y eso es todo un desafío. Y para eso tenés que trabajar 5 años, no sí, 2. sí, claro. No hay elección de medio término. No. Entonces, eso también te da oportunidades. ¿Qué es ser secretario general? Contame. ¿Es jefe de gabinete? Y bueno, lo que pasa que mis antecesores tenían un rol mucho más jurídico-administrativo. Secretario legal y técnico sería. ¿No? Sí, o ministro de la presidencia en Brasil. Ah, claro. Yo primero con Luis tengo una relación de mucho tiempo. Formamos un grupo político en el Partido Nacional de 2008.
Recordame el nombre, era Aire Fresco. Aire Fresco. Y bueno, dentro del Sí. Partido Nacional fue ganando, ganó la candidatura en el 2014. Íbamos con una lista al Senado generacionalmente muy afín, de la misma edad, referente en todo el país, y terminó con que la gente quería que fuera candidato, aún con 39 años. Y bueno, le ganó Tabaré Vázquez en el balotaje, la elección, y después enseguida empezamos a procesar lo que era la campaña del 2019, que la gente quiso cambiar. Y la verdad que después de 15 años de gobierno Frente Amplio, con mayoría propia y con bonanza económico, que Sí, la sí. gente quiera cambiar, te pone en la mochila una responsabilidad importante. Y Luis lideró ese proceso, vio de lejos, con luces largas, la construcción de una coalición de 5 partidos, la fue cultivando y esa coalición le permitió no solo ganar el balotaje, sino gobernar. Y la coalición vino para quedarse y va a estar en la próxima elección también como coalición de gobierno, porque todo el mundo entendió que en la coalición no hay un partido que le vaya bien si al gobierno le va mal. Estamos obviamente atados en gran medida, después veremos a quién le pone, quién es el candidato que lo encabeza, las ideas para adelante, porque también hay que generar esperanza para adelante, no es seguir haciendo lo mismo, hay que generar cosas que tienen que ver con continuar los cambios, pero en gran medida es el resultado del gobierno, sin duda es el resultado del gobierno. Con lo cual mi tarea acá, y así lo hablamos, como vengo del mundo político, fui 2 veces diputado, senador, acompañando a Luis, era una tarea mucho más de apoyo a las políticas públicas, al presidente y de coordinación del gabinete, de los ministros, todo el tiempo recibiendo ministros, recibiendo inversores, recibiendo gremios, recibiendo asociaciones, recibiendo empresarios. Tiene una tarea mucho más política, más parecida a esa. Lo acordamos así, así viene funcionando. También te da mucho laburo, mucho laburo, y no te puedo imaginar lo que fue la pandemia. La verdad que no le deseo a nadie. Mira, a gobernar nadie te enseña. No. Y uno puede estar en la oposición y hago a veces autocrítica, decir, bueno, nosotros te decíamos tal cosa, pero en realidad nadie te enseña hasta que no llegas a gobernar y tu firma o tu teléfono o tu decisión es la que genera o cambia realidades. Sí. Sobre todo en sistemas tan presidencialistas como es América Latina. Cambia realidades. Y mucho menos te enseña a gobernar cuando a los 13 días vino una pandemia. No, claro. Donde vos tenías, que ahora te voy a explicar porque fue muy desafiante en términos de gobierno y personales, para Luis, para mí. Nadie te enseña, y ahora yo te puedo decir que casi con 3 años de gobierno, uno tiene el panorama general, o sea, aprendiste a cómo manejar la coordinación de intereses, decisiones, coordinar cosas para que salgan, para hacer que las cosas sucedan. Eso es intransferible del gobierno. Nosotros tuvimos que aprenderlo además en el medio del tsunami. Claro. En el medio del tsunami, porque a los 13 días vino la pandemia. Y lo primero que dijimos, me acuerdo del episodio, porque estábamos volviendo con Luis de Bella Unión el 13 de marzo, yo cumplo el 11, los días después. Veníamos de Bella Unión, que es el vértice más norte del Uruguay, inaugurando la zafra del arroz, de la cosecha de arroz, en helicóptero. Y estaba ahí en la vuelta el tema del coronavirus en Argentina, en Brasil. Hace 6 meses que estábamos viendo lo que pasaba con el COVID en Europa. Y estábamos esperando ese proceso. Y yo estoy coordinando el Sistema Nacional de Emergencia dentro de las múltiples tareas. Y el celular me ponen los 4 primeros casos confirmados. Obviamente lo hablamos. Y de ahí Luis cita desde el helicóptero volviendo al Consejo de Ministros para las 7 de la tarde que decretó la emergencia sanitaria. Y la verdad que una vez yo me acuerdo esa charla interminable esa noche, porque eran días de 14 horas de trabajo, ¿no? Era, bueno, vamos a encarar esto con todos los elementos que podamos. Ahora le decimos a la gente quédense en casa al principio para evitar la entrada masiva del COVID. Y después vamos a ir abriendo, o sea, se planificó. La gente, la verdad, tuvo mucha responsabilidad. Se conectó con la gente. Fundamentalmente, Oscar, y lo digo también con mucha humildad, porque vio una actitud y tiene que ver con la charla que tuvimos, decirle, bueno, a la gente nos vamos a poner todos los días en la tele a decirle a la gente lo que está pasando. Lo bueno, lo malo, ser transparente en la información para todas las noticias, decir qué medidas estamos tomando en materia sanitaria y en otra materia económicos, sociales para combatir el COVID. Y que la gente tenga de primera mano un gobierno que da la cara, que se hace cargo, pero que además le da amparo
y le da rumbo, que en momentos de incertidumbre, porque miedo e incertidumbre tenía la gente y tenemos todos, ¿eh? ¿Estaríamos haciendo bien? ¿No estaríamos haciendo bien? Cada decisión implicaba muchas cosas cosas globales Sí, para el sí, Uruguay. Y ahí la primera presión que tuvimos, cuando hubo una presión política y sindical por el cuarentena obligatoria, y nos negamos, y el presidente se negó. En esa conferencia de prensa todos los días a las 8 de la noche, de acuerdo. que salía el presidente y los ministros, o yo y los ministros, o algunos ministros, eran conferencias que las veía todo el mundo, se paralizaba el Sí, Uruguay. sí. Mis hijos, adolescentes, jamás ven un informativo, Sí, miraban, pero los hijos de mis amigos también lo miraban, para tal saber qué cual. iba a pasar, aunque sea saber si podían hacer previas, Sí, sí, claro. aunque sea para eso. Pero fueron respetuosos porque a raíz de la actitud de ustedes, suspendieron lo más importante de Uruguay, la noche de la nostalgia. Yo me acuerdo que Mira, salió un ministro, no sé si fuiste vos a decir, fui yo, fui yo. ¿fuiste vos? Eh, me pasó una cosa, me pasó suspender. Todavía Sturla me lo está reclamando, porque suspendimos las Pascuas, suspendimos la Navidad. Sí, Porque después una ola sobre fin de año que tuvimos que cerrar de vuelta. otro. Entonces hubo todo un tema de regulación de los eventos masivos que había confinamiento de gente, Sí, donde sí, tuvimos que protocolizar. Un país tenía el país más protocolizado del mundo. Tenías una guía así de protocolo que firmábamos todos los días. impresionante. Pero bueno, eso, los shopping, me acuerdo que los shopping hasta el día de hoy me dicen de la charla por teléfono que tuvimos, no sé si fue el 14 o el 15, donde le dije tienen que cerrar mañana, porque lo primero fue Sí, cerrar. sí. Y se venía semana de turismo enseguida. No sé si la última de febrero o la primera de abril. Mm, Ey, para que veas, hicimos la campaña publicitaria entre el Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo. Imagínate lo que significa eso. Campaña publicitaria del gobierno y el Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo, los empresarios turísticos, diciendo a la gente en semana de turismo, quédate en casa, no hagas turismo. Y con eso frenamos la sí, entrada sí. y después empezamos a abrir la economía, a dar la ayuda social, 2.000 millones de dólares del fondo COVID y, y la libertad responsable. O sea, la Tal cual. gente que aprende a cuidarse porque la conducta de cada uno condicionaba la salud de todo y la gente entendió. Sí. Y mientras tanto ganamos tiempo en qué? En cuadriplicar casi los CTI, en que no se saturara nunca, en robustecer todo el tema de atención sanitaria, Sí. en general, bueno, la compra de vacunas, un tema de vacunación, un plan de vacunación que funcionó a la perfección. Y hoy ya estamos en la quinta dosis para este año, un nivel de inmunidad, estamos arriba del 87% y en algunos sectores más del 90%. ¿Cuándo se toma la decisión de salir a buscar vacunas? Y sobre cuando venía la primera ola, ¿no? Ah, Antes de la primera ola. abril, marzo, abril, No, marzo, no, un poco más, agosto en adelante. agosto. Claro, yo llego en Septiembre. agosto. Yo tengo 4 vacunas que siempre le agradecí a Pero Uruguay. salimos a pelear con los gigantes, ¿no? Sí, claro. Con los países gigantes y con los Sí, laboratorios sí. gigantes. Y ahí no hubo llamada, hubo mucha ayuda de Sí. muchos uruguayos y de muchos argentinos que están asesorando a los laboratorios. Y la verdad que hubo carta a presidentes, hubo carta. Hablamos con todos los CEOs de los laboratorios grandes, lo manejamos de presidencia el tema. Bien. Luis y quien habla. Y la verdad que las vacunas vinieron, las dos que vinieron. Dijimos tal fecha. En enero, me acuerdo, ese día en enero, mediados de enero, estábamos esperando el contrato de Pfizer, esperábamos, porque no queríamos anunciar si el contrato firmado. Sí, claro. Ya lo habíamos firmado nosotros, ya teníamos el de Sinovac y anunciamos a mediados de enero. A fin de febrero vienen las vacunas, el 1 de marzo o el 2 de marzo empieza el plan de vacunación. Esta va a ser la secuencia, empezamos por los sectores de más riesgo, por los abuelos, por los ancianos. Sí. Y la verdad que funcionó a perfección y la gente puso el brazo para vacunarse y hay que reconocérselo. Y tanto fue transparente, Oscar, tanto fue transparente, que me acuerdo sobre 20 y pico de marzo, ahora se me borró la fecha. Era un sábado, una conferencia de prensa, la daba yo con 2 ministros. Luis no estaba en Montevideo, 8 de la noche, porque además eran conferencias con preguntas. Después Sí, le pasaban claro. todo, nadie libretaba las preguntas, preguntaban todo lo que querían. Bien transparente. ¿Cómo es este gobierno? Bien transparente. Y dando la cara. Subo al despacho, al piso 11, el despacho está al lado del de Luis. Me llaman y me dicen, está el primer muerto por COVID.
llamó al director de un centro asistencial privado donde había uno que estaba muy grave hace mucho tiempo. Claro. Me dijo, no, todavía está acá, en el CTI. Y enseguida me llama el gerente general de otra mutualista. Y se acaba de fallecer González Risotto, que además era un militante del Partido Nacional, fue Ah, viceministro del Ministerio de Defensa, fue ministro de Defensa, fue ministro de la Corte Electoral. Había entrado ese día, pasó de sala a intermedio ese día y se murió. ujú. Le terminamos avisando a la señora y al hijo. Lo llamó a Luis, al presidente, y me llevó Álvaro Bajá y anunciar. Está bueno que lo sepan de nosotros mismos antes de que empiece el rumor por ahí. Ujú. Y me acuerdo que le pedimos al equipo de prensa que llamara a vuelta una conferencia de prensa y a las 10:30 de la noche fue la conferencia de prensa más dura de mi vida, porque además lo conocía mucho, tenía una relación muy cercana. Bajar y decir, esta es la conferencia de prensa que nunca me hubiera gustado hacer. Acaba de fallecer en Uruguay el primer muerto por COVID, es un amigo, un compañero, González Risotto, Rodolfo. A él y a sus familias nuestro recuerdo, nuestro afecto, nuestro cariño. Esto nos obliga a redoblar el esfuerzo, al compromiso. Esto es en serio. Y me acuerdo que leí una frase que él me había mandado hace una semana sobre todo esto del COVID, que me mandaba cada tanto. Y una frase muy linda que la leí del celular que decía, Álvaro, en este momento hay que tenerle miedo solo al miedo y solo a ello. Claro. Y me levanté agradecido porque estaba muy emocionado. Y me fui. Y te emocionás de vuelta ahora. Sí. Está bueno esto de no perder la sensibilidad frente a la muerte de un amigo, sea quien sea. Y está bueno ese cargo de decir, como decís vos, decir la verdad a la gente, al pueblo uruguayo y a los que no somos uruguayos. Yo ya viví acá en agosto del 2020 y siempre quise agradecerle al gobierno uruguayo. Yo tengo 4 vacunas y las 4 me las dieron acá, en el campus de Maldonado. 3 Sinovac, una Pfizer, y si dan la quinta, me doy la quinta. Y nunca se lo pude agradecer al presidente. Sí, se lo agradecí por WhatsApp y todo lo demás. Y un día, un amigo mío argentino, inversor en Uruguay y vive en Uruguay, me dijo, tenemos que devolverle a Uruguay lo que Uruguay hizo por nosotros. Y dije, brillante, lo hacemos. Hablo con un ministro, le digo, dame la forma de que los argentinos conocidos míos, que somos 50, 100, le devolvamos el dinero que Uruguay gastó en nosotros. Me dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Forma parte de la bienvenida que le damos a aquella gente que decidió vivir en Uruguay. Gestos. Brecht decía, ¿amo o hago los gestos del amor? Y Uruguay ama a los que vienen. Yo fui recibido como si fuera Macron, en verdad. Pero no por cariño, por amor, negrito, gracias por venir, negrito, esto, el 17 de agosto del año 2020. Y me sentí bienvenido, en verdad, me sentí mimado. Y recuperé mi libertad. Podías elegir en ese momento, ayúdame, una semana de confinamiento con vacuna o 15 días sin vacuna. Yo elegí los Tuvimos varias 7. etapas, ¿no? Tuvimos varias etapas. Sí. Llegó un momento que tuvimos que cerrar la frontera, hasta por Uruguayo, Sí, por sí, la sí. ola aquella, después la abrimos. Fueron varias etapas porque teníamos que ser pragmáticos en Sí, esto. claro. Y además, en esto tenés que hacer lo que la gente puede cumplir. Tal cual. Tal cual. Por eso el lockdown no lo sentíamos. No No. lo queríamos y no lo sentíamos. No. A ver, conceptualmente, ¿no? Porque la libertad responsable es justamente lo contrario al lockdown, el confinamiento obligatorio, Sí, sí. porque además es un estado policíaco. Pero además la gente tenía que vivir, seguir viviendo. Sí. Entonces, Y la economía funcionando. Y Claro. la economía funcionando, y gracias a que eso se dio, es que el rebote post-pandemia, los científicos no me van a permitir hablar de la post-pandemia, porque en realidad no puedo hablar de eso. Puedo hablar de post-emergencia sanitaria. Sí, sí. Eso es lo correcto. Pero el rebote, en términos de inversión, 25% más que el 2019, 3 puntos menos de desempleo, menos seguro de paro que en todo el quinquenio pasado, récord de exportaciones este año y el pasado, o sea, el 22 y el 21, un crecimiento del 5% del PBI, tiene que ver con ese rebote. Sí. Y estamos teniendo una temporada turística que va a llegar a los niveles del 2019. Ya me están diciendo que hay ocupación casi colmada en muchos lados y es una temporada
realmente, más allá de proceso cambiar y todo lo Sí, demás, sí. es una temporada que además yo creo que va a tener algo que yo lo vi en los uruguayos y obviamente a vos te tomo como parte de eso, por Sí, eso sí, digo, sí. nos prestaron un pedazo del corazón y les agradecemos por eso. Uruguay es un país Sí, hospitalario, sí. eh, de gente que yo creo que en general trata bien, Sí, que es correcta y que es agradecida cuando alguien viene a tu tal cual. país. Mira, la necesidad que tenían los uruguayos de volver a abrazarse, de volver a juntarse, de volver a vivir. Sí, Me acuerdo que mi hijo de 18 años, en el 20 o 21, no me acuerdo, que estaba muy rabioso conmigo porque yo había anunciado lo de la noche de la nostalgia, sí, suspendían eventos religiosos, la misa era después hicimos misa con protocolo, junté a todas las religiones en una reunión en presidencia y después en Zoom. sí. Digo, protocolos, para estos protocolos, distanciamiento, con nombre para saber si hay un positivo, después saber cuáles fueron los Sí. contactos, todo eso tuvimos que hacer, esa logística. Y Felipe me dijo, papá, pero yo 18 años no voy a estar más en la vida. Duro. Me estás cortando mis 18 años. Y bueno, eso ameritó una charla con mi hijo, familiar, pero lo entienden, lo Sí, sí, entendieron. sí. Lograron ver la dimensión de lo que estaba pasando, porque esta fue una pandemia quizá de las más globales, Sí, claro. la más global, que además tuvo un efecto sanitario, político, Sí. económico y social. Con un agregado que para mí es una de las cosas que está todavía debajo de la superficie y se está empezando a ver, que fue un efecto psicológico muy Sí. importante del Secuelas. encerramiento, Ah, la depresión, sobre todo en los jóvenes. De mi hija más chica, eh, amigas con depresión, tuvieron, sí, sí, por el sí. encierro, ¿no? Por Porque encierro. no había previas, porque no había baile, porque no había salida, porque no había... Claro, porque Uruguay no es Si no había... Montevideo. Uruguay es 33, Minas. Bueno, Uruguay son pueblitos muy chiquitos también. Aiguá. y sobre todo los adultos mayores, Sí. ¿no? Los abuelos que no pueden ver a sus nietos. Yo creo que nunca vamos a saber, en verdad, bueno, quizás sí, las secuelas que dejó la pandemia. Secuelas psicológicas, estrés postraumático, pues se te moría la gente alrededor, se moría tu papá, tu abuelo, tu amigo. Nunca vamos a saber en verdad las secuelas que dejó toda esta pandemia. Ya estamos Y viendo, fue ahora estoy dura. viendo que el tema de consultas vinculado a salud mental ¿Ah, se sí? triplicaron, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo paso del veterinario al político? Qué linda pregunta porque es difícil la respuesta. A mí en cuarto de liceo, a ver, yo estoy, la familia materna de Paysandú, siempre muy vinculada al tema Ujú. agropecuario, me gustó siempre el tema Sí, sí. agropecuario, el campo, en mi vida, o gran parte de mi vida. Mi abuelo, o mi padre. Estaba en una vocación muy marcada por eso, por lo Sí, agropecuario, sí. por lo que tiene que ver con los animales, con la tierra. Pero yo empecé en el liceo, si bien empecé en política mucho en Paysandú, pero en el liceo, estaba haciendo el liceo acá, en la salida de la democracia, de la dictadura a la democracia, eh, siendo estudiante liceal, tenía algo adentro que me hizo que me picara mucho el tema de la salida. Y bueno, en realidad tenía algún pariente, pero además padre de amigos que estaban bastante más metidos, casi medio clandestino. Hmm. Estoy hablando capaz que 15 años, ¿no? Y la figura de Wilson me marcó, Ah, me marcó los casetes. Me acuerdo cuando Wilson lo liberaron después de las elecciones, el 1 de diciembre, yo con 15 años, yo no vengo de una familia política, mi padre era colorado, ahora me vota sí, a sí, mí, ahora claro. me vota a mí, ahora es coalicionista. Mi madre era cívica, o Ah, sea, no tengo una familia con no, relaciones políticas, ni relaciones políticas, ni vínculo político. Soy todo autogestionario, claro. por decirlo así. Y con 15 años me fui al acto de la Esplanada cuando Wilson vino aquel acto donde habló de la gobernabilidad. Primera vez que lo escuchaba en vivo, que me colé al lado del estrado.
me puse a hablar con Pibel Devoto, que era un prohombre en la parte de educación, 15 años, ¿no? Era la 1 de la mañana, mis padres desesperados porque no sabían dónde estaba, no había celular, no había nada. No. Yo dije que iba a intentar ir, pero bueno, la verdad me marcó para siempre, Mm. me marcó para siempre. Y a partir de ahí seguí vinculado a la política, me gustó el Partido Nacional, después el test vocacional en cuarto liceo y en sexto liceo me dio las dos cosas, veterinaria y derecho. Las dos cosas, me dio las cosas. Ya en sexto del liceo, bueno, ya había hecho quinto biológico, ya entré a facultad veterinaria, y en tercero de facultad veterinaria me volvió a generar la duda. Mm. Tenía que desmontar 6 años, casi 5 años y pico para atrás. Y bueno, otra vez hice curso de ciencia política, todo lo demás, y bueno, me recibí de veterinario, hice un posgrado vinculado a gerencia agroindustrial. Me quedó pendiente algo que era irme al exterior, tenía un pendiente y había aplicado para un MBA en la Universidad de Inglaterra en agronegocio, agribusiness, pero justo yo me casé con 26, mi mujer con 27, mi mujer recién cumplidos, mi mujer 26 y quedó embarazada enseguida, entonces ya complicó porque mi suegro se fue al exterior, la familia de mujeres colorada. Ajá. Y para que veas que todo el Sí, combo, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Un combo bien diverso, pero para que veas que soy puramente blanco, nacionalista por decisión propia. Bien. Y ahí se dio las dos cosas. Seguí trabajando el campo, sigo trabajando el campo. Me gusta, me encanta. Sí. Trabajé de veterinario, hice proyectos de inversión, trabajé en certificaciones sobre todo de establecimientos, de protocolo de producción. Sí, sí. Y además de trabajar el campo, pero a su vez me dediqué a la parte política y en el medio tuve un pasaje que me marcó la vida, que me encantó, que fue un pasaje gremial, estudiantil. Integré la directiva, hay un cogobierno universitario, en la facultad yo fui a la facultad pública, cogobierno universitario, yo fui electo por los estudiantes, Sí. en el cogobierno docentes, egresados, el decano y los representantes estudiantiles, y después integré la representación de los estudiantes en el Consejo Directivo Central de la universidad, que es el que maneja todas las facultades, toda la universidad de la República. Y eso me marcó. Sí. Y a muchos de los que después seguí viendo la actividad política, los vi en la actividad gremial. Obviamente pasar de ahí a la actividad política fue más fácil con una escuela que me marcó y me sirvió toda la vida. Pues toda esa actividad, todo este viaje que es tu vida, ha tenido un costo. Leí alguna crónica por ahí de una entrevista tuya donde decías que tus hijos te pasaron factura por la ausencia. Yo qué sé si la palabra factura, pero... Reclamo. Reclamos... ¿Sabes lo que me lo pasaron? Nunca pensé, mira, me emociona, pero nunca pensé que lo tuvieran guardado tanto tiempo. Claro. Porque Pilar, la más chiquita, tengo 3 hijos, Agustina, la parte de ciencias agrarias, trabaja. Felipe, que está haciendo economía, recién empezó economía y finanzas, pero además muy deportista, y Pilar, la más chica, que empezó derecho. Y también hace mucho deporte. Pilar, que yo pensé que era la que menos iba a sentir, hace no tanto atrás me dijo, porque en tal fecha, en tal cumpleaños, no. Claro, había un tema familiar, ¿no? Hacíamos la reunión familiar, que obviamente, ¿sabes? Yo era un padre presente, pero no necesariamente presente con la presencia. La política te implica muchas veces estar viajar, girando, salir, viajando, entrar, estando, ir pero trataba de estar todo lo presente. Obviamente los cumpleaños de mis hijos sí, excepto alguna situación que por una razón en el exterior, que tenía que ver con, yo qué sé, la asamblea de la OIT. Sí, sí, sí. Pero en general sí, creo que no coincido con ninguno. No, con ninguno. Pero sí, mi mujer me pasó la factura por dejar recién tenido a Felipe y me tuve que ir 20 días a la asamblea de la OIT, ¿no? Y sí, claro, obvio. Me la pasa bastante seguido. pero Pilar hace no tanto atrás me dijo, porque en aquel cumpleaños que yo le hice
más allá del festejo familiar de noche, hacía con los amigos Sí, sí, claro. de la escuela o del liceo en McDonald's. Sí. Y era, Sí. él me dijo, viniste con tu secretario que estabas de no sé qué, te comiste una hamburguesa y te Y fuiste. te fuiste. Ah. Y, y Claro, pero vos me lo podés cumplir. recordaba totalmente, se acordaba lo que había hecho, cuánto Sí. había estado. Es increíble. Vos podés Y cumplir además es todas muy las franca. obligaciones de papá, pero fallás en una y es la que se acuerdan. Es natural, ¿sabes? Sí, Es claro. natural, es Ah. natural. Y la verdad que... Lo admirable es que todavía estés casado. No, pero lo que Digo, pasa porque que... la política, la función te puede costar un divorcio, ¿o no? Bueno, depende del tipo de pareja que tengas y el tipo de familia que tengas. En este caso hay mucho mérito de Leticia, mi mujer. Que en realidad son esas cosas que te encontrás en la vida con alguien que yo no voy a decir lo que es ella en función de bancarme a mí porque sería muy machista, Sí, porque en realidad soy el centro y no soy. El Mm, centro de familia es ella, no soy yo. claro. Sí fue padre y madre muchas veces, sí Sí. bancó muchas cosas, justificó tantas otras que yo no estaba y cubría. Y nunca pasó factura. Ujú. Ahora un poquito, alguna vez pasa. Pero ¿sabes lo que? Es una persona de mucho sentido común, muy tolerante, muy madre, muy madre. Muy madre de esas que a veces, viste que las madres, cuando tienen hijos, en realidad el marido no es su primera opción. No, No es su al primera. contrario, molesta. Son los hijos. Y Leticia es muy madraza en ese Ujú. sentido. Ya vamos camino a 26 años casados y 5 de novios. Es una eternidad, ¿no? Sí, Me claro. conoce más que Sí. nadie. Nos bancamos, porque no es me banca, porque sería también Nos hacer bancamos. autorreferencial. Sí, sí, sí. Nos bancamos mutuamente y bueno, y tenemos una familia que formamos y que criamos, que la verdad estoy muy orgulloso de mis hijos. Mañana la coalición hace focus group, encuestas y todo demás, y dice, el que más mide es Álvaro Delgado. ¿Qué haces? Y te lo comento en la próxima entrevista. Que me viene. ¿Sabes lo que pasa? Yo no puedo expresar ahora, faltando 2 años de gobierno y faltando tantas cosas por hacer, cosas que puedo sentir adentro. Las puedo sentir como cualquiera, pero que en definitiva yo a todo el mundo públicamente dije, a partir de mediados del 2023 empiezo a hablar de temas electorales. Ujú. Soy consciente de las responsabilidades, soy consciente de todo. Acá pero ¿sabes lo que pasa? Cualquier decisión mía, si yo la externalizo, condiciona también al gobierno porque el cargo que tengo. Sí, sí, claro. Entonces yo soy hombre de gobierno y ahora mi principal función es que el gobierno sea el mejor gobierno de los Sí, últimos tiempos. sin Y duda. después veremos y seguramente me invites a la próxima entrevista Ojalá. y ahí voy a ser muy franco y voy a decir todo lo que siento, todo lo que pienso y todo lo que voy a hacer. Bien, te cambio la pregunta. ¿Te gustaría ser presidente de Uruguay? Y yo creo que a todos los que están en política, en algún momento se le pasó por la cabeza. Pero Sí. Cualquier cura quiere ser el papa. no lo sé. Sí. También es verdad que son situaciones muy diferentes a la de hoy, la hace un año, hace 2 años, Sí. hace 5, El cuando era mundo cambió. senador, el mundo cambió. Obviamente la pandemia generó una notoriedad importante. La notoriedad no siempre es positiva. Quiero decir, veremos, veremos. Si a alguno le gustaría, obviamente, trabajar sobre cosas que aprendiste a hacer y, como te dije, Sí, sí. gobernar implica un aprendizaje estando adentro, no estando afuera. Sí. Pero en realidad, obviamente, es la gente la que decide, las circunstancias, la gente y la voluntad propia. ¿Cuántas horas trabajas por día? El primer llamado de Luis, ¿a qué hora es? No, usamos muchos audios mañana, pero ahora estoy, después de una operación que tuve de divertículo, sí. que la verdad había sufrido mucho hasta que me decidí operarme. Agradezco mucho a quien me convenció, que se llama Henry Cohen, integró el GACH. Por la paroscopía me cambió la vida, Sí. me cambió la vida para siempre. Y bajé 6 kilos y a partir de ahí estoy tratando de hacer ejercicio casi todos los días, Ujú. de mañana. A veces puedo, a veces no puedo, pero trato. Porque
pues también hay que despejar la cabeza. Estoy tratando de hacer boxeo. No te voy a decir las caras de las que pongo en la bolsa. No te voy a decir, eso es un secreto. Pero, porque bueno, nadie te ve. Entonces, No, claro. después sos políticamente correcto, pero Sí, ahí, sí. ahí contra la Hay bolsa, ¿no? puteadas, así lo... Y yo qué sé, lo que pasa es que yo me levanto temprano y generalmente de noche siempre tenés actividades. Pa. A veces tenés 3 actividades al mismo tiempo, de las mismas características. Sí. Y uno de mis problemas es que trato de ir a todas un rato, que a veces no es lo mejor. No. Te pido, por favor, Dire, hacerle un primer plano a Álvaro, de la nariz para arriba. Porque me impresiona, en verdad, tu parecido con Frank Sinatra. ¿Con Frank Sinatra? Sí, tenés el mismo corte de pelo de la última época de Frank y los mismos ojos, le decían blue eyes. Y es impresionante, si lo ven, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Me están comparando con un...? Bueno, no te estoy diciendo que cantas bien, te Un estoy diciendo que grande. te pareces a Sinatra. Bueno, no sabes si canto bien. No sé. No sabes si canto bien. ¿Cantas bien? Hago el esfuerzo. ¿Qué Me cantás? gusta cantar. ¿Qué te gusta? Me gusta, la verdad me gusta mucha música, trato de cantar. Mis tareas pendientes es la guitarra. ¿Ah? Rasco un poco la guitarra, pero me gustaría haber aprendido guitarra. No tengo mucho oído, pero tengo mucha actitud. Ah. ¿Qué te gustaría cuando A Luis... veces me gusta el folclore, me gusta el rock argentino, me gusta rock, me gusta Romeo Santos, me gusta el melódico, soy medio romántico a veces. ¿Romántico de velas y todo eso? Romántico de gestos, romántico de flores. canciones, flores. Muy bien. Flores. Termina el y mandato. no es estrategia. No sé. No sabe. No sé. Termina el mandato. ¿Qué te gustaría que se diga de este mandato presidencial? Primero, un buen gobierno, que la gente esté mejor y que lo perciba como tal. Tan es así que yo lo que te diga que ojalá este mandato comience un proceso, que no haya retroceso hacia el Frente Amplio, hacia la izquierda, por determinados valores, además otra cantidad de cosas en las que creo. Yo creo que vinimos para cambiar lo que estaba mal y para mejorar lo que estaba bien y para hacer cosas que nunca se hicieron en función de estos tiempos. Creo además que va a ser un buen gobierno, va a terminar siendo un buen gobierno y ojalá la gente sienta, por eso te digo, que este proceso no terminó con el Luis presidente, sino que empieza con Luis presidente y te da la confianza para seguir, Obviamente que la gente esté mejor, que sienta que está mejor, que perciba y que realmente lo esté, que hay más oportunidad de desarrollo, sobre todo para todos, pero especialmente para los más jóvenes, que todavía tienen una tasa de desempleo un poquito menor, que hayamos podido hacer las reformas que hay que hacer, que el país necesita, seguridad social, educativa. Y además, como dijo Luis, a mí me gustó mucho el 1 de marzo cuando asumió. Si cuando deje el 1 de marzo del 2025 el uruguayo es más libre, es porque hizo un buen gobierno. Qué bueno. Buena frase. Yo te digo una idea y me podés hasta putear si querés. Yo coloco Uruguay en el mundo firmando un contrato, uno solo. Una fecha de Fórmula 1 en Montevideo. Van a venir de Argentina, de Brasil, de Latinoamérica, los europeos fanáticos van a venir en Monte Carlo, y creo que lo sabés, se alquilan los balcones de las casas. Estamos en ese proceso, ¿no? De empezar a traer cosas 1, intermedias. Fórmula 1. Y después no vamos cuesta tan caro. No cuesta. Pero... No. Colocás Uruguay en un día en el mundo. Si vienen a correr a Brasil, que vengan a Montevideo. Bueno, por eso estamos atrás también del Mundial 2030, porque son los 100 años por eso yo no lo voy a ver. del Estadio Centenario. Yo creo que son de los temas pendientes poder llevar, además de Fórmula E o fórmulas intermedias, poder hacer Fórmula 1 en Uruguay, puede ser. Y son de los... Cuando me puse ahora por ver algunas otras opciones que había con la Secretaría de Deporte, con lo que mueve a nivel de derecho de televisión, de gente de todo el mundo. Y además, cuando te dejan pasar los videos, ahora hay en presidencia, comandado por Diego Silva, pero con Uruguay 21 y con varios ministerios, se hicieron la página uruguay.ui,
donde ahí linkeás para todos los ministerios y para todas las oficinas. Otra cosa va a haber una ventanilla única de Sí, sí. inversiones. Y la verdad que se hicieron videos de vivir en Uruguay, visitar Uruguay y invertir en Uruguay. Son los 3 videos que se hicieron, la verdad que te emocionan. ¿Por qué no se puede subir un poquito el dólar? Lo que pasa es que no es una decisión administrativa, ¿no? Uruguay tiene una libre flotación. Es más, desde hace mucho tiempo el Banco Central no interviene. Obviamente hay una ola inflacionaria del mundo. Hasta Sí, sí. Estados Unidos llega a tener casi un 10% de Sí, sí. inflación, ¿no? Histórico. Argentina no lo vamos a mencionar. En Uruguay, dentro de eso, el aumento de las exportaciones, el récord de exportaciones, que son en dólares, el precio de lo que se exporta, hace que muchas veces, y sobre todo en los finales de año, con los pagos extras, genera una presión sobre el peso Sí, muy sí. importante, ¿no? Ese es de los temas que tenemos que ir monitoreando, a ver cuándo no interviene el Banco Central, que está tratando de intervenir lo menos posible. Creo que de agosto no intervino. Es una flotación correcta, donde en realidad más que intervenir en salir a comprar, que es un circuito, hay mucha gente vendiendo dólares porque cobran dólares, sobre todo los sectores exportadores, Sí, sí. y hay poca gente comprando. Eso se explica en gran medida, sube un poco ahora, pero empezás un circuito de compra, intervenir en el mercado, la gente se acostumbra a que el dólar lo corregís comprando el Banco Central y es un proceso que no tiene retorno. No. Entonces preferimos que los factores estructurales de la economía ayuden a darle solidez al precio del dólar. Lo que me sigue llamando la atención es que Uruguay es un país, te diría, trimonetario. Yo puedo pagar el peaje, o podía, en reales, dólares, peso uruguayo, y hasta hace poco peso argentino, ya no lo aceptan más. Pero es encantador eso. No tener que andar cambiando cada 10 minutos para pagar el peaje o un almacén o una gaseosa. Puedo pagar en lo que quiera. Y eso es maravilloso. Es un país que va camino a ser un país de turismo todo el año, de más de su propia población en turismo. Y la verdad que el desafío de ser un país turístico todo el año, quizás cuáles son los desafíos que tenemos en materia de turismo es aumentar la conectividad aérea. Claro. Ahí sí. Bueno, están haciendo, Carmelo, Durazno, pero además, Rivera, ¿no? Pero además con líneas que vengan, que interconecten, estamos en ese proceso. Un gusto enorme, en verdad. No habíamos hablado personalmente, creo que alguna vez nos mandamos algún WhatsApp. Primero agradecerte que estés acá. Y yo es un encanto escucharte, con la convicción que decís las cosas y cómo querés a tu país. Yo siempre dije, le pregunté el otro día a Sanguinetti si para ser presidente hay que ser culto, y me dijo sí. Y yo agrego, hay que ser culto y querer al pueblo que gobierno. Yo siempre pedí al aire en Argentina durante 35 años que era un presidente que nos ame, que nos quiera. Que nos cuide. Que nos cuide. Esa es porque la el presidente es el papá de la nación. Para ser presidente tienes que conocer, escuchar y cuidar. Que la gente sienta que los cuidas, que valió la pena. Llevar a la nena a McDonald's, pero con tiempo. Llevarla con tiempo. No, ya va sola. Llevarla igual. Pero la llevo. ¿Sabes lo que estoy haciendo a veces? A veces los invito a comer de a uno. Que cada uno tenga su espacio conmigo. Uno a uno. Uno a uno, no todos. Más allá de las cosas familiares, todo lo demás. Sí. Eso es bueno. Ahora me lo está reclamando mi mujer. Gracias por venir. Un placer. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias.